Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Ya hice un video hablando del otro play-in entre Miami y el equipo de Atlanta Hawks. Se lo voy a dejar por allá arriba para el que quiera ir a verlo. Pero ahora obviamente toca el otro play-in, el de la conferencia oeste, que tendrá como protagonistas a Los Ángeles Lakers, que serán los locales, ante el equipo de Minnesota Timberwolves. Veremos a ver qué tal se da ese partido, y en este video lo que vamos a hacer básicamente es repasar un poquito las claves, en mi consideración, del partido del próximo martes que tendrá a estos dos equipos. El que gane enfrentará al equipo de Memphis Grizzlies en playoff, y el que pierda, bueno, tendrá que disputar un partido más, en este caso contra el ganador del Pelicans contra Oklahoma City, para ver quién se queda con el octavo lugar en los playoffs de la NBA de la conferencia oeste. Así que empecemos sin más dilación, no sin antes, como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo. Y para mí la primera clave y la primera consideración que no se puede bajo ningún contexto dejar pasar en este próximo partido son las bajas que tiene Minnesota. Tiene muchísimas y muy importantes, a decir verdad. A Minnesota le faltan dos titulares, como son Rudy Gobert y McDaniels, y la verdad es que son bajas importantísimas, y le falta además también su sexto hombre, que podría llegar a ser Naz Reid en este caso. La verdad es que no se puede pasar por alto esto, son bajas muy trascendentes para el equipo de Minnesota. Más allá de que alguno pueda hacer el chiste de que a Minnesota le va mejor sin Gobert que con él o lo que sea, y puede tener algo de razón o todo lo que ustedes quieran, la verdad es que son bajas que realmente son sensibles, y esto ha hecho, sobre todo, que el equipo de Minnesota quede muchísimo más cortito. Vamos a repasar después los planteles cuando hablemos un poquito de la rotación y el banco de suplentes y todo. La verdad es que Minnesota, es cierto, sigue teniendo un buen quinteto, la verdad. El quinteto inicial de Minnesota es muy bueno, seguramente sea con Mike Conley de base, es un obviamente muy buen base. Anthony Edwards jugará seguramente en este caso Taurean Prince junto con Kyle Anderson de aleros, y jugará Karl Anthony Towns de pivot. Es un buen quinteto, obviamente que es un buen quinteto que le puede hacer frente a cualquiera, pero claro, el banco quedó totalmente desolado. Obviamente que el banco quedó muy vacío al faltar tres jugadores que habitualmente se llevan tantos minutos, y esto es claramente, para mi gusto, una cuestión a tener demasiado en cuenta para el partido de mañana, y que le quita muchas posibilidades a Minnesota de llevarse el encuentro. Si estuvieran todos sanos, realmente era un partido parejísimo, era un partido de 50-50 prácticamente. Pero esta posibilidad claramente le da a Lakers una oportunidad de oro como para llevarse el encuentro de mañana con un Minnesota Timberwolves tan pero tan diezmado. En el caso de Gobert, obviamente por sanción que el propio equipo le puso, y en el caso de McDaniels y de Naz Reid por lesión. McDaniels en la mano después del golpe que le dio a esa pared, y ya sabíamos de antemano lo de Naz Reid, ya de hace un par de semanas ya se sabía que se va a perder bastante tiempo. Seguramente no vaya a jugar los playoffs, y Naz Reid seguramente que tampoco. Son golpes muy duros realmente por un equipo de Minnesota que utiliza muy habitualmente a estos jugadores con muchísimos minutos. Naz Reid es obviamente, reitero, el sexto hombre, y tanto Gobert como también McDaniels titularísimos en este equipo de Minnesota. Pero bueno, a Lakers poco le importa esto, y Lakers tiene también sus claves, y la principal clave de Lakers, sin duda alguna para mi gusto, es Anthony Davis. Anthony Davis ha hecho un trabajo sensacional en Lakers estas últimas semanas, ha estado realmente fantástico, y de hecho esa placa que ustedes están viendo en pantalla de 38 puntos y 17 rebotes es del último partido, justamente contra el equipo de Minnesota Timberwolves. Esos fueron los números de Anthony Davis en el último partido, que Lakers también le ganó a Minnesota en cifras de 123-111, si yo mal no recuerdo. Ganó bien Lakers, fue un partido especial. Yo habitualmente, cuando hago estos repasos, digamos, hablo del historial o de los últimos partidos, lo que sea. Minnesota le ganó 2 partidos a Lakers a lo largo de la temporada regular, Lakers ganó 1, pero la verdad que creo que ninguno de los 3 partidos se puede sacar mucha conclusión al respecto, porque el primer partido que gana Minnesota era con el antiguo, entre comillas, equipo de Lakers, con Westbrook y sin los jugadores nuevos. El segundo partido, Lakers no contó con LeBron James, ni más ni menos. Y el último partido, el que gana Lakers, Minnesota estaba atravesando una enfermedad, la verdad, complicadísima. Tenían un estado de salud muy pero que muy desmejorado varios jugadores de Minnesota. Anthony Edwards salía a vomitar cada rato, Karl Anthony Towns no había comido en todo el día. O sea, ninguno de los 3 partidos creo que lo podemos tomar como un historial o un precedente a tener en cuenta. Entonces, bueno, hay que hablar un poquito en el aire de lo que puede llegar a suceder mañana. Pero está claro que Anthony Davis ha venido jugando muy bien. Contra Minnesota o contra todo el resto de equipo con el que se ha cruzado Davis, los ha hecho trizas. Últimamente está siendo un jugador súper determinante, y mañana tiene que volver a hacerlo. Cuando Anthony Davis está bien, a Lakers habitualmente le va bien. Si uno ve los números, por ejemplo, de Anthony Davis a la victoria del equipo angelino, fíjense ustedes, Anthony Davis ganó 31 partidos esta temporada y perdió 25 en este caso. Cuando Lakers gana,
y Anthony Davis por ende gana, el partido está promediando 28 puntos casi por encuentro, 13,5 rebotes, mientras que cuando pierde Anthony Davis y Lakers, los números son otros muy distintos, 23,5 puntos, 11,4 rebotes, los números bajan bastante, bajan un montón, promediando además 53% de campo, contra en este caso un 58,4%, o sea, Lakers claramente necesita a un Davis inspirado y sobre todo a un Davis agresivo, a un Davis que desde el minuto 1 logre poner en situación de aprietos al equipo de Minnesota, y es más, si puede sacar alguna falta a Davis, sería lo ideal en este caso, porque al no estar Gobert, al no estar McDaniels, al equipo de Minnesota Timberwolves le falta mucha rotación, especialmente interna. No está Nassir tampoco, no está Gobert, como les digo, o sea, le falta mucha rotación. El único suplente en materia de pivot que tiene Minnesota es Luka Garza o Nathan Knight o algo por el estilo. Y obviamente cuando alguno de esos jugadores entre, lo sufrís, lo vas a sufrir un montón. Así que bueno, especial cuidado a esto para Minnesota, especial cuidado a no cometer faltas, sobre todo con Anthony Towns, mucho cuidado con eso, no cometer faltas tontas. Capaz que en algún momento va a ser preferible que Davis te meta un punto a que hagas falta, porque te va a complicar absolutamente todo el partido. Y mucho con lo que puede hacer Anthony Davis, que reitero, es muy importante para el partido definitivo de play-in. Es realmente clave, es el punto total para que Lakers pueda tener un mejor encuentro y pueda pasar a la siguiente ronda, que serían los playoffs definitivamente en este momento. Si encima Davis obviamente puede tirar triples con más consistencia, mete alguno, eso obviamente ya sería mejor que mejor, pero sobre todo que Davis esté agresivo en ataque va a ser realmente muy pero que muy importante. Pero obviamente que Minnesota también tiene sus armas. Y estos dos jugadores son obviamente muy claves para el equipo de los Timberwolves. Y Lakers va a tener que hacer todo el trabajo posible para mantener a raya a estos dos jugadores. Y son jugadores además, especialmente en el caso de Karl Anthony Towns, que pueden complicar especialmente a Lakers. Porque a ver, Lakers se ha hecho muy fuerte a decir verdad, en materia de defensa a lo largo de esta temporada, y especialmente cuando ha estado Anthony Davis en cancha, y especialmente en este último tramo de la temporada. Ha sido muy importante Anthony Davis manteniendo en situación al equipo angelino. Ha sido muy clave. El problema al que se enfrenta Lakers el día de mañana es que el equipo de Minnesota Timberwolves cuenta con un pivot que no es un pivot tradicional, y eso le puede complicar. Si estuviera Gobert, a Anthony Davis creo que se le facilitaría bastante el trabajo, porque Anthony Davis se quedaría en la pintura y puede esperar las penetraciones además de los rivales con otra soltura y tratar de la situación de otra manera. El problema con Karl Anthony Towns es que Karl Anthony Towns está jugando increíblemente bien. Karl Anthony Towns, por decir algo, está tirando en estos últimos 10 partidos un 43,4% desde el triple, que es un número realmente fabuloso. Es un número fantástico, a decir verdad. Entonces, Anthony Davis se va a abrir mucho, Karl Anthony Towns se va a abrir mucho, va a jugar mucho en la línea de 3 puntos, y Anthony Davis va a tener que salir a esa línea de 3 puntos. Y puede llegar a dejar al descubierto un poquito la zona de la llave, la zona pintada. Y ahí puede llegar a ser un problema para Lakers. Veremos a ver cómo hace Lakers para contemplar esta situación. Será un trabajo muy interesante el que tendrá que hacer justamente el entrenador Darvin Ham del equipo angelino como para solucionar esta situación. Porque, reitero, Karl Anthony Towns complica mucho a todos los equipos. Es una falencia en defensa Karl Anthony Towns. También es cierto, hay que decirlo todo. En defensa, claramente Anthony Davis puede hacer de las suyas contra Karl Anthony Towns y el que se ponga enfrente. Pero en ataque, Lakers de verdad va a tener que hacer un trabajo sobresaliente como para contemplar esta situación, porque la salida a la pintura de Karl Anthony Towns le deja la vía libre a Anthony Edwards como para aprovechar esa situación de la mejor manera y llenarse absolutamente de puntos a la pintura. Claramente esa es una cuestión a tener muy en cuenta para Lakers y tendrá que hacer los ajustes necesarios. Yo sospecho que Vanderbilt seguramente irá con Anthony Edwards, ¿no? Me da esa sensación a mí. Al menos así ha sido durante mucho tiempo. La cuestión también al mismo tiempo es que si Vanderbilt va con Anthony Edwards, en defensa puede ser interesante, pero en ataque para Lakers le puede quitar un poquito y puede hacer que las doble marcas a Anthony Davis se hagan más frecuentes, porque Vanderbilt lamentablemente no tira muy bien. Será toda una partida de ajedrez que habrá que tener mucho en cuenta de cara al partido de mañana como para contemplar esta situación, ¿no? Pero reitero, Timberwolves también tiene armas interesantes como para complicar a los Lakers de buena manera. Por otra parte, además, Lakers también tiene lo suyo. Y para Lakers es muy importante que tire bien de 3 puntos, ¿eh? Eso es muy importante. A Lakers tirar bien de 3 puntos le abre todo un panorama
que de lo contrario no lo puede llegar a tener. Los Lakers están tirando un 37% de 3 puntos en las victorias esta temporada. 37% en victorias tira Lakers, mientras que en las derrotas tira un 32%. Es mucho, ese 5% de diferencia es mucho. Se nota que Lakers, cuando está bien desde el triple, realmente es otro equipo, porque justamente estar bien desde el triple a Lakers le hace que Anthony Davis pueda estar más suelto bajo el aro, que LeBron pueda penetrar de otra manera, con otra fuerza, con otra intensidad, porque no va a estar la pintura tan colapsada. Pero si a Lakers no le entra el triple, y si además de Karl Anthony Towns la pintura se te llena de gente con jugadores muy versátiles y muy buenos defensivamente, como pueden ser Kyle Anderson y como puede ser Taurean Prince, y la verdad es que te puede complicar. Entonces va a ser clave que Lakers esté fino desde el triple, que Austin Reeves esté bien, que D'Angelo Russell esté bien, que Malik esté bien. Eso va a ser muy clave. Que Vanderbilt esté más o menos bien, aunque sea, no es un buen tirador de 3 puntos Vanderbilt, pero por lo menos que tire más o menos decentemente, que meta algún triple como para desajustar un poquito la defensa, como para descomprimir un poquito la situación. No va a estar mal tampoco. Que LeBron esté fino, que no ha tenido una buena temporada desde el triple tampoco. Sería bueno que LeBron esté medio fino de 3 puntos en el día también. Que Anthony Davis, bueno, meta un poquito, como ya decía anteriormente también. Tampoco ha sido una buena temporada de triple para Davis, pero si está bien, la verdad es que le suma mucho al equipo angelino. Habrá que ver, pero son cuestiones bastante interesantes de cara al juego también. A decir verdad, son cuestiones muy importantes. Es clave para Lakers estar bien, como les digo, de 3 puntos. Pero como les decía anteriormente, hay que hablar un poquito del resto de la rotación. Y aquí es donde Lakers, a mi gusto, saca una ventaja a partir de todas las dudas que deja Minnesota con las ausencias que tiene. Obviamente tenés dos figuras importantísimas en LeBron y Anthony Davis. Pero después tenés un quinteto con Vanderbilt, con D'Angelo, con Austin Reeves, que es muy interesante. Si uno ve quinteto contra quinteto, la verdad es que no veo tanta diferencia. Creo que es bastante parejito, la verdad. Son dos equipos interesantísimos. Alguno pensará que es mejor D'Angelo, alguno pensará que es mejor Mike Conley. Seguramente que Anthony Edwards es mejor que Austin Reeves, por ejemplo. Seguramente que, qué sé yo, que bueno, después LeBron obviamente es mejor que le pongan enfrente. Creo que es bastante parejo, pero ahí me da la sensación de que probablemente Kyle Anderson es un pelín mejor que Vanderbilt. Anthony Davis y Karl Anthony Towns es parejito, aunque Anthony Davis quizás es un pelín mejor. Pero son dos quintetos titulares que la verdad que son muy buenos y que claramente pueden hacer frente a cualquiera. La cuestión está en el banco. Claramente las ausencias de Minnesota hace que el banco de suplentes merme mucho, y Lakers tiene algunas alternativas desde el banco que realmente pueden cambiar la ecuación completamente. Si Dennis Schroeder entra bien, es importantísimo. Si Malik Beasley entra fino desde el triple, es importantísimo. Troy Brown ha tenido una buena temporada. Wayne Gabriel no ha estado mal. Hachimura, la verdad que en Lakers ha rendido muy bien. Estará Tristan Thompson seguramente también, veremos, no creo que tenga mucha oportunidad, pero bueno, está por allí. Mientras que el banco de Minnesota, la verdad que con las ausencias deja mucho que desear. Realmente deja mucho que desear. Estará McLaughlin, que es un correctísimo base, la verdad, pero que últimamente ha perdido muchos de los minutos que tenía. Vuelve Jaylen Nowell, que es muy importante. Creo que va a pasar medio desapercibido para muchos, pero Jaylen Nowell es muy importante realmente. Es el sexto hombre de este equipo, anotador claramente. Una anotación de volumen espectacular te da habitualmente Jaylen Nowell, y es importantísimo para Minnesota que esté. Va a estar, supuestamente va a estar, así que esto es clave. Después están Nickeil Alexander-Walker y Austin Reeves, también andan por allí en la vuelta. Pero después no hay mucho más. En materia sobre todo de internos no tiene mucho. Sin McDaniels y sin Gobert, la verdad es que no hay mucho más. Será Karl Anthony Towns el pivot titular seguro, y después el pivot suplente seguramente sea Nathan Knight, que juegue un rato. Luka Garza jugará un rato también. No hay, reitero, no hay mucho más para Minnesota. Si Anthony Davis logra poner en situación comprometida de faltas a Karl Anthony Towns, será complejísima la situación para Minnesota. Complejísima, a decir verdad. Veremos si puede lograr ese cometido. Si puede lograr ese cometido, Anthony Davis o Lakers en general penetrando o viendo. Porque la verdad es que, reitero, el banco de suplentes es una cuestión que Lakers se lo lleva completamente. Entonces a partir de eso es imposible para mi gusto no dar como favorito a Lakers en el día de mañana. Yo creo que Lakers tiene todo y tiene que aprovechar Lakers esta situación. Yo lo veo realmente, sí, seguramente, no lo veo ampliamente favorito a Lakers, pero sí que lo veo favorito, 60-40, algo por el estilo, sí que lo veo, la verdad. Sí que lo veo, tiene que aprovechar. Si no aprovecha Lakers ante un equipo de Minnesota sin tantos jugadores, la verdad es que sería una pena para el equipo angelino realmente. Sería una pena. Dicho esto, vamos a hablar también un poquito de un par de cuestiones
que son interesantes y que pueden llegar a emparejar un poquito el juego de cara al equipo de Minnesota del día de mañana. Para empezar, la localía es todo un tema, porque yo les comentaba, por ejemplo, que Miami se hace fuerte de local y Atlanta de visitante le cuesta un poco más. Es algo a tener en cuenta en el otro play-in, por ejemplo. En este caso no es tan así. Es curiosa la situación, pero la verdad que ninguno de los dos equipos cambian mucho de locales o de visitantes. Todo lo contrario, miren ustedes, Lakers, por ejemplo, tiene récord de local de 23-18. Es un récord, la verdad que sí, que está bien. No es un mal récord, digamos. Pero no cambia demasiado. O sea, es un récord peor que en general la mayoría de equipos. La gran mayoría de equipos. No se hace especialmente fuerte de local Lakers. Pero como punto positivo, cuando llegan los playoffs, digamos, a Lakers, si es que clasifica, no se le hace especialmente duro jugar de visitante tampoco. O sea, no, es como que no hace pesar demasiado la localidad, pero tampoco le cuesta ir a jugar afuera. Es un equipo muy igual en ese aspecto. Mientras que con Minnesota pasa un poco lo mismo. Fíjense ustedes, Minnesota tiene récord de 20-21 de visitante. O sea, es un récord casi de 50%. Casi lo mismo para ellos jugar de local o de visitante. ¿Es un pelín mejor el récord de local? Sí. Pero no es un gran factor. No me parece un gran factor para el día de mañana la localía. Y es una cuestión a tener en cuenta, la verdad. No deja de ser un dato bastante interesante de lo que ha sido últimamente. Y es más, últimamente a Minnesota se le ha dado mejor jugar de visitante que de local. Últimamente al menos así ha sido la cuestión. Y otra cosa que a mí me sorprende bastante y que le da un puntito a Minnesota como para poder llevarse el partido. No creo a partir de esto que Minnesota vaya a ser favorito, no. Pero le da una cuestión interesante al equipo de los Timberwolves, es que Minnesota se hace muy fuerte en partidos importantes. Minnesota tiene récord de 25-22 en partidos contra rivales de más de 50% de victorias. Es decir, contra equipos buenos, Minnesota se hace muy fuerte. Es que Minnesota debería esta temporada, tranquilamente Minnesota debería haber terminado tercero o cuarto. Minnesota perdió partidos muy tontos que no los perdió nadie. Minnesota perdió varios partidos con Detroit, perdió partidos con San Antonio, perdió partidos con Houston, perdió partidos contra Blazers el otro día, con un equipo súper alternativo de Blazers. Perdió partidos Minnesota muy tontos. Perdió 6-7 partidos Minnesota que los tendría que haber ganado y que el resto de equipos sí ganaron y a partir de eso terminaron mucho mejor. Pero la temporada de Minnesota contra equipos buenos y en momentos difíciles, en momentos importantes, Minnesota el otro día hizo un papelón brutal. El papelón de Minnesota fue absolutísimo. Contra el equipo de Blazers, contra los suplentes de Blazers, Minnesota hizo un papelón brutal. Pero después fue a jugar contra Nets, le ganó. Jugó contra San Antonio, creo que fue, y le ganó también el pasado sábado, no me acuerdo contra quién. Ese era un partido que tenían que ganar y lo ganaron. Y después, contra Pelicans, otra vez lo ganaron. Minnesota, cuando tiene que llevarse el punto, realmente hace un buen trabajo. Mucho mejor del que hace habitualmente. Reitero, contra rivales mucho peores muchas veces. Que lo digo, o sea, Minnesota debería haber terminado por lo menos cuarto. Y un poco mejor también si no hubiera perdido partidos tan estúpidos toda la temporada. Así que cuidado, no lo descarten a Minnesota más allá de las bajas que tiene. Aunque obviamente las bajas de Minnesota, para mi gusto, le hacen dar a Lakers un pelín de ventaja, al fin y al cabo. Debería el equipo angelino aprovechar esta situación. Claramente debería aprovecharlo y por eso yo le doy un pelín de ventaja o un pelín de favoritismo respecto a todo esto, ¿no? Yo creo que Lakers es más un plantel contra plantel a día de hoy con lo que tienen para poner en cancha cada uno. Lakers es un pelín superior, así que le voy a Lakers en este caso, reitero, 60-40, algo así. No mucho más tampoco, la verdad, porque reitero, Minnesota es un equipo que hay que tener cuidado porque no son malos. Y realmente el hecho de no estar Gobert le da un poquito en contra alguna cuestioncita, pero también a Lakers le complica un poquito algunas situaciones también, la verdad. Lo que hace es que la rotación de Timberwolves sea mucho más cortita, eso sí es un problema. Pero ojo, va a ser un lindo partido, creo yo. Va a ser un muy lindo partido, me da a mí la sensación. Así que cuidadito, que puede pasar cualquier cosa en el Crypto.com Arena. Cualquier cosa puede pasar, va a ser un partido realmente hermoso. Me da a mí la sensación. Así que bueno, veremos qué tal se da, quién se termina llevando la victoria y qué sucede en dicho partido de play-in. Si les gustó el video, como siempre, like, suscripción, campanita, ayuda de un montonazo. Díganme ustedes quién creen que va a ganar por allí abajo y obviamente nos vemos la próxima.